Ahí está. Ahí está, Entonces, perfecto. ahí sí vamos a grabar y seguimos, Fanny. Ahí está, listo. Bueno, les decía que en mi práctica como perito, al principio no tomaba en cuenta esto del adelanto de gastos. Estaba como resignada, digamos, a que no debía ocurrir, o si ocurría era un monto de dinero muy chiquito, digamos, hasta que en algún momento empecé a investigar, a ahondar mucho sobre el tema, y con los casos, en la medida que iban avanzando, me daba cuenta de que iba funcionando siempre y cuando fuéramos eh, fuera en el pedido muy concreta, y muy bien fundamentado. Así que lo que quiero, no sé si alguno de ustedes quiere compartir alguna experiencia primero antes de hacer una mini ¿O cuántos, presentación. cuántos de acá, cuántos de los que tenemos trabajan como perito de lista o perito de oficio? ¿Cuántos colegas tenemos acá que estén trabajando desde este lado nuestro como peritos de oficio? ¿Quieren levantar Yo, manito? ¿O quieren yo, hablar? no sé, a ver si puedo acá levantar Cari, ¿cómo manito. andás, Cari? Cari es una Hola, gran Ceci. participante del grupo en esta temática. Hoy sí, venía haciéndoles el aguante, pues, y sufriendo también con esta temática. Sí, sí, yo trabajo como perito de lista y como perito de parte en causas penales. Hace bastante, bueno, con Ceci nos conocemos hace bastante también. Y tengo esta dificultad, la verdad es que también esto que decía Fanny, ¿no? Lo que compartía, esto de que uno se termina como acostumbrando a que tiene que cobrar eso o no cobrar nada y hacer el trabajo igual. Así que fue buenísimo esta propuesta y bueno, la verdad que sorprendida también digamos, con el escrito que sube Fanny y la respuesta que ha tenido a los adelantos de gastos. La verdad que a mí este, me han resuelto 5.000 pesos, no más que eso, o 30 como Como yo, mucho. Cari estaba con los 20.000 que sintiéndose Sí, genia, o sea, éramos ídolas que cobrábamos 20.000. No, Bueno, me Pani nos muero, me arrasó con muero. 180.000, con 300.000, dijimos, No, no, me muero. por favor, Pani, ¿qué hiciste? yo Necesitamos tu casi me fórmula, por infarto, favor. Bueno, casi me yo infarto, les voy a sépanlo. adelantar dos cositas antes de hacer hice una mini presentación, que es nada más como disparador, después profundizaremos, pero les voy a adelantar dos cositas. Primero, que al menos yo, en estos humildes y pocos años que estoy en la práctica pericial, no he cobrado menos de 240.000 pesos. Entre Qui- 180 y 240.000 pesos de adelanto de gastos. Quiero que sepas que voy a llorar. No, no llores. Y te digo más, voy por más. La idea es cobrar 300, que acá en Río Negro sería el equivalente a 5 yus. Cada use cuesta 60.000 pesos, así que la idea es pedir, yo normalmente pido 5 use, me pagan 4, por eso pagan 240.000 pesos y no 300, pero voy por esos 300. Primero, Igual, la Pani, toda una primera... obra de arte, ¿no? O sea, ahora nosotros con Cari ya sabemos, no sé cuántos de acá que estamos ahora en el conversatorio, están en el grupo de peritos que tenemos, esto que hablamos con Cari, que nos asombramos, que quien no esté después se quiere sumar es bienvenido, pero realmente, claro, yo cuando empiezo a ver y digo, es que Fanny se pone, es un trabajo de artesano, porque Cari, a mí no se me hubiera ocurrido, incluso teniendo el tema de las técnicas, hacer el detalle que hizo ella, que No, no, es increíble. espectacular. Bueno, sí, y eso fue un primer escrito allá lejos. Ese escrito está súper perfeccionado, tiene absolutamente muchos detalles. Y como segunda bomba, digamos, les voy a decir que todos ustedes que son peritos de oficio, lo sepan o no, para hacer una pericia invierten 3,5 millones de pesos. Se los tiro así, después aclararé a qué me refiero. Acá dice si se pueden agregar al grupo, si Sí, después ahora, Ceci. sí, sí, sí.
Y esto independientemente de que sean peritos psicólogos, porque sé que hay otros peritos, tengo algún compañero perito que anda dando vuelta por ahí, contador, de acá de Viedma, y por eso les digo que sepan o no, ustedes y yo, cada vez que nos sentamos a hacer una pericia, tenemos un mínimo de 3,5 millones de pesos puesto en juego. Y no estoy contando y no estoy hablando de todos nuestros años de capacitación, llámese licenciaturas, especialidades, diplomaturas, and company, que hemos hecho, cursos aislados, varios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando solamente por sentarse a hacer una pericia que fue azarosa, ¿no? Porque sabemos que estamos como peritos de lista y la pericia es azarosa, ¿no? Bueno, les voy a Ujú. compartir algunos disparadores para que lo podamos pensar. No soy muy buena con el Yo estoy tema. intentando pegar el link de WhatsApp para que los tengan acceso ahí en A el ver, chat. espérense que voy a tratar de pantalla. No, espérense. Perdón, me quedé pensando. Sí. Acá en Los 3 Rosario, millones. acá no, sí, acá en Rosario, Medio. provincia de Santa Fe, el JUS está a 95.000 pesos, una cosa Ah, así. mira. Y los abogados, cuanto mucho, te pagan medio, porque es demasiado. O sea, Perdón, eso, ¿por qué los abogados? Los abogados no te tienen que pagar nada. no, porque los abogados se toman el trabajo de llamarte y te dicen, yo sé que usted va a pedir adelanto de gastos, nosotros, o sea, el estudio jurídico, el cual mis asociados, bla, 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 le va a pagar, doctora, medio jus. No, Y medio no, jus. Y no, no no, hay no, historia, medio jus. no, Y por favor, no, fije fecha lo antes posible. Nada, tienen un no, ímpetu. no, Pero, a ver, no. hola, ¿qué tal? Yo no trabajo para usted. ¿Usted se enteró que yo soy auxiliar de la justicia y usted no me Claro. está pagando? No, Exacto, no, Este, exacto. acá, el acá te señor, escriben por WhatsApp. Te escriben no, por Bueno, no, WhatsApp. acá Incluso también. hoy a Bueno, la tarde, hoy a, yo he hoy a frenado la más tarde de una abogada uno. me dijo, doctora, suba el escrito. ¿Perdón? Le puse yo. watch. Suba el escrito. Mira, en todo Bueno, caso, si querés intimame, que me llegue por escrito, yo voy a responder, pero vos no me tenés por qué llamar ni mandar un WhatsApp. Yo he denunciado No, a más de uno acá te escriben por y te mala. bueno, eso llaman. en principio ocurre. Nosotros no sé cuántos de ustedes han estado vinculados con la especialidad o diplomatura o especialización o algo específico en torno a la psicología forense, porque también es usual que cuando recién nos recibimos pareciera que yo no es mi caso porque yo hace más de 23 años que estoy recibida y no fue mi primera opción justamente lo forense, sino lo descubrí muy tarde y me apasioné muy tarde por ello, pero suele ser una opción que nos vinculemos a lo forense apenas recibidos. Y una de las cosas que quienes atravesamos, digamos, las especialidades forense, que nos machacan desde el día uno, es estar en contacto permanente con la ley. O sea, lo primero que tenemos que saber es la ley. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, que una persona, un abogado, nos llame por teléfono, nos mande un mensajito, un WhatsApp, diciendo, bueno, usted que yo le voy a... Bueno, en principio lo que es necesario es saber de que hay una ley que nos avala. Y este es nuestro marco regulatorio. No sé si me siguen, si estoy... Sí, sí, sí. Ah, bien. Bien. La primera pregunta era ¿por qué? Fanny, ¿Por qué ¿podés agrandar un poquito? A ver, Por ahí en presentar, ahí apretá abajo el ahí. violeta. ¿Ahí? Ahí, ¿Es ahí mejor? están. Bien. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué
un adelanto de gastos. Primero, porque es nuestro derecho. Ese derecho está contemplado en el Código Procesal Civil y Comercial, en la Ley 27.427 de Justicia Nacional y Federal, en el Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires y, para los que somos de Río Negro, en la Ley 5.069. Pero todas las provincias tienen su Código Procesal Civil y Comercial, dentro de lo cual está contemplado el anticipo de gastos de los peritos. Por eso es que hay que hacer, es un trabajo muy fino y hay que hacer una lectura, y acá viene la parte doble, en la intersección entre lo legal y nuestra lectura desde la psicología, que es muy importante. Hay un problema, suele ser bastante usual, que tiene que ver con el fuero laboral. El fuero laboral goza de una gratuidad. Eso está contemplado en la Constitución Nacional, la Ley del Contrato de Trabajo, la Ley contra los Actos Discriminatorios y en todas las leyes provinciales. Lo que Ani, dice, vos sabés que sí, en esto que estás diciendo, cuando empezamos y nos inscribimos, el mensaje es, olvídate, laboral no se cobra, ¿eh? O sea, ya es como la bajada no, de línea, es el mandato, o bueno, sea, sabés que te no. anotás en laboral y no vas a cobrar. Claro, eso es lo que se nos suele decir, se cobran todos los fueros menos el laboral. Pero Exactamente. hay trampitas y esto no es así. Yo he cobrado, de hecho, después voy a mostrar, justamente del fuero laboral, 240.000 pesos de anticipo de gastos. Por ejemplo. El fuero laboral, si bien tiene un marco regulatorio apoyado en esto que dije, la Constitución Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley contra Actos Discriminatorios, cada ley provincial dice, palabras más, palabras menos, porque esto es para profundizar en otra parte, palabras más, palabras menos, En el que curso que vas a dar más adelante, un curso que voy a dar más adelante al respecto. Palabras más, palabras menos, dice que algo así como las personas que van a litigar por cuestiones laborales tienen que tener todos el mismo acceso a la justicia para que sea equitativo, ¿no? Ahora, la justicia parece equitativa, aunque sabemos que la balanza siempre está desbalanceada y la justicia tiene una venda en los ojos, ¿no? Ese es nuestro total, símbolo de justicia, ciega y desbalanceada. totalmente. Sin embargo, la misma ley y el mismo fuero que ampara a todas las personas que se supone que deben tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones, que todos pueden decir que son pobres para acceder a la justicia, es la misma que dice con letra chiquita: el beneficio de litigar sin gasto no impide la imposición de costas en caso de que pierda el actor. Es decir, que la misma justicia laboral que le dice usted es pobre, no debe pagar, excepto si pierde, que empieza a ser rico y tiene que pagar, ¿no? No sé si les ha pasado en alguna vez que el actor ha perdido. Algunos, eso, a mí me pasó, yo me dejé de anotar en laboral por eso, o sea, justamente por una cuestión de decir, no, ni anticipo de gastos, o sea, no te conocía a vos, claramente, y me di por vencida, dejé de anotarme en laboral. Pero los que están acá, ¿alguno trabaja, se anotó en laboral y dio por sentado que en laboral no se pide anticipo? ¿O fui la única que hizo caso en lo que me dijeron? No, yo no. La verdad que nunca quise, ni laboral ni familia, aunque Ah, ahora, no, por gente, se lo, están perdiendo un ingreso, una fuente de ingresos muy importante, porque los juicios son millonarios de laboral. Son eh, millonarios en nunca general. la verdad que nunca incursioné en laboral, sinceramente. Tendría que formarme un Bueno, poquito en eso.
Sí, el baremo es específico, hay Por cuestiones que son eso, muy sí. específicas, pero nada que no podamos hacer y que no sea diferente. Bueno, armate Finalmente, un cursito de laboral, vamos a Fanny, hacer, vamos a hacer. y ahí por ahí nos Este, convences. Finalmente, no, te digo, finalmente lo que nos piden es daño psíquico, como en Como el civil. civil, ni más ni menos, lo que cambia es el baremo. Pero no importa, eso va para después. Lo que sí importa es que los juicios son millonarios. Generalmente son millonarios. Cuando digo millonarios, nunca menos de 15, 20 millones. Me ha tocado por lo menos a mí, por supuesto, el actor, ¿no? De eso después les Ahí diré cuál estamos es el armando Sí, la porcentaje valija que lo que se para ir te, a lo cobra. buscar que y te demás. regulan. Que hay un tipo que después vamos a incluirlo junto a los honorarios junto con el adelanto de gastos, porque parecen dos cosas iguales, pero son distintas, se cobran en distintos momentos y tienen distintos objetivos, ¿no? Pero lo que le quería decir es que el fuero laboral tiene esta contradicción en principio. Primero dice, bueno, todas las personas tienen igualdad de derechos para acceder a litigar con el beneficio de gratuidad, pero si pierde, tiene que poner y pagar. Ahí es donde los peritos, si no estamos avesados de la ley, decimos, pucha, pero si este no tenía para pagar el adelanto de gastos, que 20.000 pesos, menos va a pagarme 100.000 de honorarios, o 200.000, o 500.000, o 1.000.000, ¿no? Entonces dice mejor, ni me pongo ahí. El spoiler de esto es que se cobra. Los honorarios se cobran. ¿Por qué se cobran? Porque no necesariamente los tiene que pagar el actor. Ahí voy. Cobrar, se cobra. Aún cuando sean juicios contra el Estado. Yo acá tengo muchos, trabajo en Río Negro y tengo muchos casos de juicios que se llaman contenciosos administrativos, que serían contra el Estado. Exactamente, que es otro fuero, el Es contencioso otro administrativo acá fuero es otro fuero, y muchas y veces pasa, que sí, justamente otro de los dichos es anda a cobrarle al Estado, ¿no? O exacto, sea, no, el Estado se le puede cobrar perfectamente, pero demora un año, porque ingresan en la partida, eso se presupuesta, el Estado tiene que presupuestar la partida en su partida de gastos y generalmente al año siguiente, una vez que ya está presupuestado en la partida que tiene que pagarte tus honorarios, con el siguiente presupuesto cobrás, pero que cobrás, cobrás. Esto es seguro. Aún Entonces, cuando perdón, pierde Fanny, el actor. Ojo con lo que en- estoy diciendo. entonces tenés que anotarte en el fuero de contencioso administrativo Ese y es en el otro fuero fuero. laboral Laboral es una cosa, contencioso administrativo es es otra. otro, por eso son dos Sí. ítems, por eso Son digo. dos cosas distintas. Civil es otra, familia es Sí, sí, otra. sí, Bueno, claro, claro, sí, sí, pero sí. contencioso también los juicios al Estado suelen ser millonarios. En una de las jurisprudencias, de tantas que leí, decía, una de las juezas decía al respecto de el adelanto de gastos, decía, quien se inscribe en un listado sabe o debe saber las particulares condiciones en que ha de trabajar y responder a ellas. Un horror, lo que acaba de decir la jueza, justamente del fuero laboral. ¿Qué está diciendo esta señora? Que para que nosotros podamos trabajar en el Estado, primero tenemos que tener una idoneidad acreditada. Ninguno de ustedes baja mínimo de licenciado, con lo cual se tuvo que haber estudiado unos cuantos años, pues ya sabemos que perito es el experto. Para ser experto, nadie se hace experto de un día para el otro. Lleva muchos años, ¿no? Entonces, nosotros para poder inscribirnos a ese famoso listado y que nos den la maravillosa oportunidad de trabajar, primero tenemos que ser licenciados, o sea, no podemos entrar de cualquier manera al Estado, a este Estado, ¿no? Hay otras formas de entrar, pero a esta forma de Estado no podemos, particularmente a este, a esta forma de Estado no podemos entrar si no somos idóneos. Lo otro que la jueza esta dice en que, bueno,
más, palabras menos es, y bánquensela, ustedes saben dónde se meten, ¿no? Bueno, señora jueza, nuestro trabajo también es aleatorio, por eso el bolillero. Nosotros para inscribirnos a este maravilloso trabajo, además de acreditar una idoneidad que nos lleva muchísimos años poder acreditarla, tenemos que esperar a la suerte de tener Ser con esa sorteados. bolilla algún caso. Esas son las condiciones de nuestro trabajo. Pero se le suma, además, que para poder trabajar tenemos que pagar. A diferencia de otros trabajos que nos pagan por trabajar, nosotros tenemos que pagar para trabajar. Y la cuarta enorme diferencia, donde esta señora dice, bueno, pero ustedes saben dónde se meten, es la asimetría entre el Estado y la unidad personal. Nosotros, vieron que en los juicios a veces dicen, todo el Estado en contra de fulano de tal. Bueno, nosotros tenemos más o menos esa asimetría. Estamos solitos con nuestra alma contra contra el Estado. Contra una forma de decir, porque trabajamos para el Estado, pero solitos con nuestra alma, Totalmente. soportando los costos, no solamente de la idoneidad que ya tuvimos que haber acreditado, que por supuesto está descartada, acá a nadie le importa. Digo, para el anticipo de gastos, que nosotros ya lo dan por sentado que somos idóneos. No importa cuánto costó eso. Y en todo caso, eso va a importar para los honorarios, no para esta instancia. Pero sí importa lo que nosotros pagamos para trabajar. Y acá es donde yo les digo que cualquiera de ustedes, lo sepan o no, pone en juego por lo menos 3,5 millones de pesos para trabajar en el Estado, de forma aleatoria y asimétrica. Acá les voy a mostrar algunas de estas formas en que el adelanto de gastos me fue dado. Dice, téngase por aceptado el cargo. Acá, esta era en aquel momento, o generalmente hacía la aceptación de cargo y el pedido de anticipo de gastos en una misma presentación. Con el tiempo entendí y aprendí que la aceptación de cargo lo hago en una presentación y el pedido de anticipo de gastos lo hago en otra presentación porque es casi un paper, les diría, la manera en que lo presento. Y por eso no me Claro. dicen que no, claramente. Dice, téngase Pero vos presente. fíjate, perdón, Fanny, un segundo, pero vos fíjate que dijiste algo fundamental. Solos contra todos, ¿no? Solos contra el Estado, solos contra. Pero justamente eso tiene que ver por la. Yo entiendo, ¿no? Porque quizás estoy muy equivocada, pero tiene que ver con la resignación total que hay, como que, bueno, no nos corresponde, como que sí, hasta Sí, tendríamos que agradecer el favor de ser claro. sorteados. No, no, agradecer que estamos en ese listado. Y Por agradecer eso, que ¿no? nos sortearon. Y Que agradecer alguien, que... entonces, hasta que nosotros no podamos entender el valor y no nos demos, esto es como los vínculos en general, ¿no? Cuando no nos damos el valor, no podemos pretender que el otro nos valore. Entonces, acá nos falta es un poco como peritos de decir, a ver, claramente, es como, a ver, yo lo que siento que hace Fanny es sentar jurisprudencia, ¿no? Entonces, si Fanny lo logró, quiere decir que esto se puede lograr en otros lados. O sea, si hay un espacio donde se pudo, el punto es, bueno, ¿cuál es la fórmula y cómo se hace? Pero esto se puede. O sea, esto no Se es, puede. vuelvo, No cuando solo hablamos se puede. Se puede, no, y cuando hablamos hay que de saberlo trabajo, hacer, hay que saberlo hacer y no hay que tener miedo a escribir, ni mucho menos miedo a los jueces, porque yo lo que veo es que tal vez uno de mis trabajos es que trabajo en la cárcel de Viedma y por ese tipo de trabajo es muy habitual, que no diría todas las semanas, pero cada 15 días por lo menos me tengo que reunir con los distintos jueces de la provincia por los distintos casos en la que soy convocada, ¿no? Con lo cual ya parece una charla de amigos, entre comillas, ¿no? Con lo cual, sí, a partir de ahí es que, de hecho, me he juntado a tener charlas de café con los jueces en que han querido, por fuera del expediente, entre comillas, entender de qué se trataba la situación, ¿no? Sobre todo antes de la pandemia, cuando
cuando no había tanto Zoom. Ahí se tomaba más café en serio. Así que una de las cosas que es importante es no tenerle miedo a los jueces y sobre todo con los argumentos, porque nosotros también somos trabajadores. A pesar de que algunos jueces o algunas digan, bueno, ustedes saben dónde se meten, ¿no? Ustedes saben cuáles son las condiciones. Mira, Otra decir de Fanny, mierda. ahí está hablando Mariela, estamos hablando, nos puso un mensaje en el chat, te dice, hola, buenas noches, a mí me pasó en mi primera pericia para el fuero civil que la jueza no dio lugar al anticipo de gastos de ningún perito para el Mal. Poder Judicial de la Nación. Esto que le pasó a Mariela nos ha pasado mucho a todos. Bueno, no solamente que la jueza, bueno, antes de leer esto, eh, dentro de la ley, que al principio les mostré las referencias del Código Procesal Civil y Comercial, entre otras, eh, es nuestro derecho pedirlo, dice, pero no obligación del juez darlo en la misma medida en lo que uno lo solicita, porque hay criterios muy específicos para pedirlo y para que ellos lo den. Ojo, pero además tenemos una segunda posibilidad que es hacer un recurso de reposición o yo le digo de queja, que es, bueno, no estoy de acuerdo, señor juez, con lo que usted dictamina en esta instancia de no darme adelantos de gasto, con lo cual le voy a justificar por qué debe dármelos. Ta, 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 Bueno, ta. y otra cosa, y algo que engancha con eso, Fanny, que me parece que tiene que ver justamente con esto de cuando dice, bueno, ya se fijaron un anticipo, entonces ya nos llega el escrito para que aceptemos el cargo y que se nos fijó, no sé, 10.000, 5.000, lo que se le ocurrió fijarnos, porque hay que ver de dónde lo sacan el monto, que creen que Exacto, consideran que eso es suficiente para nosotros. O sea, está mal. muchas veces el A mensaje ver, también fue, bueno, de todas formas, ellos pueden hacer un adelanto cuando se les ocurre, ¿no? Generosamente, decir, bueno, con la aceptación del cargo yo les hago este adelanto de gastos, sin embargo, nosotros podemos estar en desacuerdo con eso que el juez nos adelantó, ya sea que lo hayamos pedido o no. Nosotros siempre tenemos la opción de hacer un recurso que tiene un nombre técnico, pero le vamos a poner un recurso de queja, ¿sí? Eso no hace falta que tengamos ningún abogado al lado, hay que sí saber escribir y saber por qué nos quejamos y de qué, ¿no? Acá les muestro como algunos, todo, ¿no? Teniendo los fundamentos, claramente, que es total, ahí donde total, hay que tener los fundamentos bien claros, legales en primera instancia, técnicos en segunda y visto que la ley es muy ambigua, que es lo que hablábamos mucho también, ¿no? Entonces es decir, bueno, a ver, si la ley es ambigua, tenemos que saber por dónde ir para la no ley es perder, ambigua. básicamente. La ley es ambigua, pero hay que saber leerla para un lado o para el otro, a nuestro favor en este caso. Acá dice, por ejemplo, atento, téngase presente lo manifestado, hágase saber, atento a lo peticionado, fíjese la suma de 180.087 pesos, que sería en aquel momento 3 yus, en concepto de anticipo de gastos de pericia a realizarse, cuyo depósito, atento ser una prueba común, ahora voy a explicar eso, deberá ser integrado en igual proporción por cada parte interesada, bajo apercibimiento de tenerlas por desistidas de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién paga el depósito, el anticipo de gastos? Bueno, ahí depende de quién pida la prueba, pero aún en las peores condiciones, que sería que lo pida el actor de la Cámara Laboral que litiga con el beneficio de la gratuidad, o sea, que teóricamente no deberíamos poder cobrar, sí se puede cobrar porque hay fundamentos técnicos donde se le puede pedir a la parte contraria que la pague, Bien, y aún en el viste peor que de en el los casos. grupo, Fanny, viste que ¿Eh? en el grupo viste que en el grupo hay una chica que puso, que bueno, que cansada con esto, lo que termina haciendo es, ay, Cari, vos también me parece, bueno, Yo, listo, entonces no le respondo a la parte que no claro, paga.
Exacto, No. o sea, se presenta un escrito informando el desistimiento de la prueba, o sea, solicitando que la citada en garantía abone, digamos, la parte que corresponda, y a mí el juez me respondió en 2 oportunidades que solamente responda la parte actora. Bueno, el problema de eso es que después va a tener incidencia en los honorarios. ¿Por qué? Porque la ley es muy específica respecto al cobro de honorarios. En primera instancia, esto está separado, lo que es anticipo de gastos, que se refiere a las gestiones pertinentes y necesarias para poder llevar a cabo la labor pericial, de los honorarios, que son respecto, ahí sí, a la idoneidad del perito, a la extensión de su A informe la cantidad y de a la impugnaciones que manera respondió. a la manera en que el juez lo valore. Acá el tamaño importa, sería para el juez. El señor juez, a el señor sí le importa el tamaño. Y no es lo mismo responder a unas preguntas, a todas o a ninguna. Sobre todo si la otra parte no presentó haber desistido de la prueba, porque para eso son ellos los primeros que tienen que decir si desisten de la prueba, no nosotros suponerlo porque no nos pagaron el adelanto. Y en principio, ellos tienen la obligación de poder pagarlo porque está fundamentado de por qué lo tienen que pagar. Pero son ellos los que tienen que decir, desisto de la prueba, para que entonces nuestro trabajo no se vea censurado y cortado por anticipado porque el otro no pagó. Porque ahí sí, la extensión y el modo en que uno escribe importa. Por eso no hay que anticiparse, nosotros no tenemos que anticiparnos y decir, bueno, el anticipo de gastos, si la prueba la pidió el actor, la paga el actor. Si la prueba la pidió el actor, pero está en el foro laboral y tiene el beneficio de gratuidad, entonces se lo voy a pedir a la contraparte. Si la contraparte desiste de la prueba, entonces el señor juez dirá, bueno, no lo va a pagar, pero tiene que desistir primero la contraparte, y entonces ahí sí el juez dice, bueno, como la contraparte desiste de esta prueba, que además le interesa tener, eh, haga solamente los puntos periciales que le corresponde al actor, y en ese caso luego los honorarios serán valorados en función de eso, de ese pedido que nos hizo el juez. Pero no podemos nosotros, o por lo menos no dar, digamos, no jugar con esto en forma anticipada. ¿Sí? Pero vos Por eso fíjate, es Connie, esto, importante que, saber que se puede, que el cobrar se puede. ¿Quién lo pero puede vos, pagar y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y de qué manera? Hay que saber todo esto antes de desistir, porque después esto va a tener efectos en los honorarios, en el porcentaje y en la valoración que el juez haga o el tribunal. Acá vos dice, en fíjate, otro, Connie, que la impotencia, pero vos fíjate esto, que la impotencia nuestra, porque lo que hace Cari es ya decir basta. En frente a claro, la Sí, impotencia, exacto, estoy podrida, claro, no, exacto. decir, y acá hay que terminamos perdiendo igual, o insistir, sea, perdemos igual. Sí. persistir y resistir, chicas y chicos, porque el proceso legal justamente es un proceso, tiene pasos. Y no podemos saltearnos, sobre todo en detrimento nuestro. Peor. Otro de los adelantos dice, esto es la constancia, que en este caso la citada en garantía laboral paga por el actor. Y dice, con la constancia que acompaña el presente, acredito, deposito en la cuenta particular de la licenciada Mancini, la suma de 4 IUs, equivalente a 240.000 pesos, en concepto de anticipo de gastos. Y acá dice, y honorarios por los que solicito se tenga presente a sus efectos. ¿Qué quiso hacer este? Cubrirse
para decir, bueno, esto es un anticipo de gastos y honorarios. No van a ser honorarios porque, ¿qué pasa? El juez dice, bueno, otra de las cosas que tiene la ley, está en la ley, es que nosotros tenemos que dar cuenta de en qué gastamos lo que estamos gastando, no por nuestros honorarios, sino por el anticipo de gastos, que es distinto, son dos cosas distintas. Nosotros no tenemos que dar cuenta de lo que gastamos por nuestros honorarios, porque esos nos lo pagan por nuestra idoneidad, por lo que sabemos hacer. Ahora, el anticipo de gasto no nos lo pagan por lo que sabemos hacer, nos lo pagan por cómo lo hacemos, que es distinto. Claro, está clarísimo. Son dos cosas distintas. Claro. Acá dice otro, que vengo por la presente a acompañar constancia de saldo de la cuenta judicial de autos acreditando un saldo de 230.340 pesos realizado en forma voluntaria por, en este caso, experta RT, con el fin de aplicarse a los siguientes conceptos. Anticipo de gastos de perito. La suma mencionada la doy en pago, autorizo su retiro por quien corresponda y solicito su transferencia a la cuenta respectiva. Que este es otro caso. Dijimos que una opción, Fanny, sí, perdón. Vos sabés que me llama poderosamente la atención porque acá los que te pagan los honorarios son los abogados. no, es que no lo tienen que pagar, ni el Bueno, honorario no lo paga, ni el abogado, y el anticipo de gasto tampoco. bueno, No al acá, perito, no al perito, bueno, vos no al cuando perito. acá en Rosario, Santa Fe, pedís adelanto de gasto, esto no va nada por el expediente, no se sube nada. Te llaman, cuánto es, tanto y No, listo. porque O no, sea, está mal me porque está te llama llamando el muchísimo abogado antes que vos leas la ley. Te llama y te primerea en Córdoba. Yo en realidad soy cordobesa. Es terrible. Vivo, Yo me estoy vivo acá hace enterando de muchos todo años. esto. ¿Eh? Yo me estoy ¿Cómo? enterando de todo esto. Claro. Bueno, pero no es así como te enterás vos, es que no. A ver, el conversatorio surge a raíz de un enojo que surge, que aparece con un colega que dice, ay, en realidad no nos correspondería cobrar anticipo de gastos. ¿Por qué? Porque, a ver, se supone que nosotros deberíamos tener consultorio habilitado, deberíamos tener esto. Entonces yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con vos. Entonces, enojada con el debate ese, lo llevo al grupo. Y en eso la conozco a Fanny, y en eso Fanny me cuenta un montón de cosas, y después me cuenta todo esto. Entonces digo, pará, no, por favor, necesitamos unirnos y que todos estemos en la misma línea, porque claramente nos están pasando por encima. Y si en vez de Claro, estar alineados, seguimos con la teoría de no nos correspondería, o bueno, gracias que me sortearon, gracias que claro, tengo un. O sea, cada vez peor estamos. claro. Entonces, no Pero es lo eso que vos pasa. esperás ahora, nos No, pero enteramos aparte, o muchos. sea, uno es como que dice, bueno, de última, un jus. O sea, como que ¡No! Pero le escuchaste lo que pedí acabas de decir, decir, aunque pero sea un escuchaste lo jus, de dame. última. Gente, por favor, yo les puedo garantizar, se lo firmo en blanco, sin conocer a ninguno de ustedes, que ninguno de ustedes gasta menos de 3,5 millones para hacer una pericia, o por lo menos Mati, no nos pone estás en haciendo sentir juego mal. menos de 3,5 millones. Así que Y no con pueden cobrar. y con el valor que tiene cada una de las técnicas que tomamos, ya ahí No tenemos un solo, número. no solo, si vos supieras la cantidad de cosas que no estás tomando en cuenta, además de las técnicas, que eso te diría termina siendo lo más barato. Mirá lo que te digo. No, Cari, Es hay cosas que tanto. saca, que saca Fanny que vos decís, nunca se me hubiese ocurrido plantearlo. No sé, el Claro. seguro por mala praxis yo nunca lo puse como parte de, a ver, me tenés que. Entra No dentro de adelante mi tanto, Ceci. anticipo. Claro, que también, y que sale bastante carito. Mínimo Es que, ustedes Cari, nos tendrán un ponemos a seguro pensar de mala esto. praxis. Sí, Mínimo obvio. estarán Sí, colegiados. Alguien se sí, le ocurrió obvio, pagar ni el hablar el colegio de colegio, ni hablar lo que psicólogos. pagamos de matrícula, ni hablar lo que nos. Alguien, mínimamente tendrán una cuenta bancaria que me imagino que no es gratis. ¿A dónde le depositan los honorarios? ¿Y a dónde le depositan el anticipo de gastos si no tienen una cuenta? ¿Cómo pagan esa cuenta? Claro, no, Y no, la verdad que así, Escuchá, y Fanny, así, escuchá. Y te digo otra cosa. Anda preparando la del cobro de honorarios la porque tengo ya hecha. tengo para hacer dulce de todas las consultas que te puedo hacer.
Ya lo tengo Con Fanny hecho, tenemos ya, que ponerle la fecha y el curso. Ya está todo, ya tiene ya todo. está, eh, ya está hecho. Tanto el con de... 3 días modelo, con más o escrito, menos, con Ceci. todo. Un curso ¿Qué? de 3 días más o menos, porque la cantidad de pericia que tengo sin cobrar no Ay, tienen ni idea. no, no. Todas las pericias Yo se dije eso, cobran, lo mismo. absolutamente todas. Y todas las pericias, por más que sean contra el Estado, que parece un elefante gigante, se cobran. Gane quien gane. Porque la ley dice que el archivo o la causa no se puede cerrar si los peritos no cobran. Gente, fundamental. Así que cobrar ¿Cuántas? se cobra. Perdón, Fanny, ¿sabes la cantidad de veces? ¿Sabes la cantidad de veces? Y por ahí, Cari, que no sé, no de vos si estás en el grupo, pero que yo he leído en el grupo de. No, bueno, y arreglaron por fuera y ya está. No, ya está. ¿Y a quién le No, cobran? Si ya arreglaron. Y vos Mira, decís, les no. voy a contar una cosa que me acaba de pasar hoy. Tengo una causa que, bueno, ya me regulan honorarios y yo tengo yo hice el curso de cobro de honorarios con vos, si lo hice en su momento. sí, No sé bueno, si con te el acordás. doctor que sí, Sí, en la pandemia, allá más lejos. de 1000 años, 1000 años. Yo lo hice, pero la verdad que sinceramente no tengo tiempo de mirar causa por causa todos los días, más que estoy en capital y en provincia y sumado a que yo trabajo en el Ministerio de Seguridad y tengo un laburo que es una locura y no tengo tiempo. Entonces tengo una abogada de cobro de honorarios, que la verdad, Ojo. sinceramente, con una mano en el corazón se los digo, lo prefiero porque yo no puedo estar atenta a las causas todo el tiempo, no me da el tiempo. Con lo cual hoy me Yo te escribe voy a espolear el algo abo, que te va a decir, Cari, un segundo para mí, te voy sí, a espolear algo que te diría Fanny porque me lo dijo a mí. La abogada nunca va a saber defender tus derechos como vos misma. Y nunca va a llegar a cobrar seguro, lo que vos cobrarías. Ninguna, mira, yo todos los abogados que consulté saben perfectamente cobrar honorarios de abogados, casualmente, no de peritos auxiliares de la justicia, que tenemos una ley particular que cada vez que he tenido que consultar, se han tenido que sentar a leer. Y yo, por supuesto que tengo más intereses que ellos en cobrar mis honorarios, me puse a estudiar. Por eso sé perfectamente que no necesito ningún abogado, salvo un extremo que es el último que se da en el 2% de los casos, donde se puede ahí sí buscar un abogado para una cosa muy específica. Todo lo demás lo hacemos nosotros y conviene tener un Excel donde esté la causa, el año, cuándo se pagó, qué no se pagó. Bueno, yo tengo un Excel con todas las causas, una por una, año por año. Y lo voy siguiendo ahí, ¿no? ¿Qué cobré, qué no cobré, cuándo se presentó, No, cuál fue la yo, última? la Bueno, voy verdad, tratando Fanny, de... Pero todo lo podemos hacer nosotros, todo, no, tanto la el Cari, te verdad, punto de yo gasto. interrumpimos. Va, te sé interrumpí yo, no no, terminaste de contar. no, que básicamente, justamente me contactan porque me dice la abogada que apelemos por bajos, porque siempre la citada apela por altos, el honorario nuestro, y me contacta el abogado directamente de la compañía Bueno, para en ese pagarme. caso es posible, pero nunca, o sea, para nosotros apelar tenemos que saber que hay un margen de apelación. Tenemos que lo mismo Sí, que para el adelanto de gastos, pero para los honorarios hay un margen de apelación. No podemos apelar cualquier cosa y de cualquier manera, pero sí tenemos un margen. Ahora, claro. una vez que nosotros apelamos, es probable que la citada en garantía por fuera nos mande un mensajito diciendo, licenciada, usted pidió, no sé, 1 millón y nosotros le podemos, teníamos, no sé, 700, arreglemos en 900. Entonces uno dice, bueno, a ver, entre que subo el escrito de nuevo, voy al recurso de queja, porque son pasos posibles todos, ¿eh? Hago el recurso, hago la revisión, voy a otra instancia y bueno, tal vez me conviene cobrar esos 900 y no el millón, supongamos. Pero solo si me sirve y me conviene. Le digo sí. En ese caso, subo un escrito en conformidad con la citada en garantía diciendo que acepto, es como si fuera un acuerdo de partes, lo mismo que tuvieron quienes litigaron, ¿sí? Nada más que en este caso es el acuerdo con quien debe pagar las costas, donde uno acuerda
el monto. Si no, esto se apela, se apela, se apela y sigue las instancias hasta el fin de los tiempos, Perdón, pero perdón, se Fanny, puede hacer. Mariela te escribió en el chat y dice que en qué provincia se puede pedir anticipo de gastos. Todas, Y después todas. dice que es de Córdoba dice que es de Córdoba y se volvió a Córdoba. Mariela, ¿estás por ahí? ¿Querés Una contarnos? coterránea, una coterránea. Todas las provincias, porque la ley es nacional, gente, el Código Procesal Civil y Comercial es de nación. A partir de ahí, todas las provincias lo que hacen es un copy-paste de la nacional. Pero Todas. acá Mariela dice que le dijeron que las autoridades del Colegio de Psicólogos de Córdoba tienen que mirar toda mi documentación, cursos, especialidades, todo tipo, y luego Mentira. envían toda la documentación al Poder Judicial. Es No, desquiciante, perdón que tal vez me no. fui de tema. No, no te fuiste de tema, Mariela, porque acá estamos justamente para irnos de tema y tratar de solucionarlos entre todos. No, Estoy, ¿se oye? a nosotros no nos Sí, autoriza el Colegio Mariela, te de escucha. Psicólogos ¿cómo se llama? En el Poder Judicial. Ahí, Mariela estaba que levantó el Que- audio. Sí, ahí se me oye mejor, me puse auriculares. Sí, Em, sí. no, sí, estoy intentando inscribirme y me volví loca. Ellos lo que hacen es enviar una especie de un formulario en Google Forms, que le llaman como un Drive, una cosa así para autocompletar, bueno, como todas estas cosas para inscribirse. Y la cantidad de cosas que piden no se puede creer. Son las mismas que piden para colegiarse, sumado a un montón de especializaciones, formación, horas de supervisión. Es Pero eso perdona, terrible. ¿te lo pide el colegio o te lo pide la justicia El de colegio, Córdoba? no, Bueno, el no. colegio de psicólogos. Y lo que yo había interpretado era que una vez que conseguía toda esa documentación y la enviaba, interpreté que me había dicho la supervisora del colegio de psicólogos de Córdoba, es que esa documentación la iba a mirar el Poder Judicial y ellos iban a autorizar si yo tenía o no, me daban el nombramiento para la resolución y era perito. Luego me dijeron que Bueno, no, pero que son perdóname, las autoridades del colegio de psicólogos de Córdoba que me van a dar perdóname. el ok para que el Poder Judicial lo vea. No, Sí. espera, una cosa es perito de oficio y otra cosa es perito oficial. Si ellos están pidiendo un perito oficial, es decir, que para que estés en el cuerpo médico forense es una cosa. Para que vos No, es perito de oficio, perito de oficio. Es lo no, mismo para lo entonces que me no. anoté, es lo mismo para lo que me anoté en la Ciudad de Buenos Aires en el Poder Judicial de la Nación, perito de oficio. Ahora me estoy entrando ahora que perito de oficio y perito oficial no es lo mismo. No, No es Además, lo mismo. aparte. no solo no es lo mismo, sino que, bueno, para no irnos tanto tema y poder terminar con lo que tenemos Sí. presentado, eh, para inscribirte en el Poder Judicial como perito de oficio, tenés que ser licenciada, nada más. Si después vos te acreditás especializaciones, genial, y vas a tener seguramente más campo y sabrás más y podrás actuar mejor y tendrás más herramientas y más recursos. Pero el requisito mínimo es tener la licenciatura, Bueno, nada el más. colegio de psicólogos no está pidiendo nada más que la licenciatura, que es lo que sí me pidieron en Buenos Aires. Me está pidiendo de todo y me Pero están es que no diciendo que lo en pide el un colegio mes, de psicólogos. en un mes recién me van a autorizar si por sí o por no, después de que mandé Igual toda la esto no es documentación. algo del Colegio de Psicólogos, sino es de la justicia. Pero bueno, al margen de esto, seguimos con el Está tema bien, gracias. Gracias, Fanny. así, Vos sos de Córdoba, digamos, entonces. yo soy Ese de anticipo de gastos Córdoba. ese anticipo de gastos autorizan en Córdoba dar esa cantidad que El dijiste. adelanto de gastos es nacional, a nivel nacional, porque la ley es nacional, está en Córdoba, en Río Negro, en Claro, Misiones, sí, en Buenos sí, Aires, en sí. Tucumán, da igual, porque la ley es nacional, así que no importa en qué provincia estés, el adelanto de gastos y el cobro de honorarios, vivas en cualquier parte de Argentina donde Ok. vivas, lo vas a cobrar, o deberías tener derecho a cobrarlo, sobre todo si lo sabemos gestionar. Bien, sigo. Sí, Fanny. Dijimos, ¿para qué un adelanto de gastos? Bueno, en principio el adelanto de gastos, como les dije, les adelanté recién, es para resolver las diligencias, las gestiones y la operatividad de la pericia. No son honorarios, no se descuentan de los honorarios, porque nuestros honorarios lo cobramos por nuestra idoneidad, no por las diligencias y la operatividad y las gestiones que hacemos para llevar a cabo la pericia. Son dos cosas distintas. Por eso pedimos adelanto de gastos y por eso el legislador lo
puso en la ley. Con ese espíritu. Acá les decía, ninguno de ustedes gasta menos de 3,5 millones de pesos para hacer una pericia. ¿Para qué vamos a pedir un adelanto de gasto y nos pongamos de acuerdo todos los peritos y para ver si podemos fortalecer nuestro rol y no ser estos eh, solos con nuestra alma en contra y teniendo todo el peso del poder judicial arriba nuestro, ¿no? Sino Y que entre aparte, todos siendo pongamos- tantos solos no nos dan lugar, Fanny. A ver, si seguimos no, aislados, o sea, es mucho más difícil. solos no, pero solos no y sin fundamento menos. Sí, Luego total. tendremos que promover el trabajo equitativo, ¿sí? Porque nosotros también somos trabajadores y la idea es jerarquizar nuestro trabajo, porque si no, no le estamos dando lugar a algo que nos ha costado muchísimos años, yo digo de horas de culo en silla, estudiando. Total. Hay un modelo específico para hacer este petitorio de adelanto de gastos. Hay un modelo que es el que yo le digo que parece un paper de mi parte, con lo cual nunca tuve que hacer un recurso de queja, porque les escribo tanto, le doy tantos fundamentos que por supuesto me lo terminan dando porque dicen, bueno, ¿qué más? ¿No? Pero El también estilo de Fanny tiene más hojas que mi pericia. sí, más o menos. Si les aviso, son como 3 hojas, en serio. Les escribo tanto y les doy tanta justificación, tanta, que entienden perfectamente por qué tienen que pagarlo. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta, por las dudas, porque está en la ley y lo dice la ley, así como tenemos el derecho de pedirlo, tenemos la obligación, en caso que nos lo requieran, aviso que a mí nunca me lo pidieron, porque les hago tanta justificación que no me han pedido las boletitas una por una de lo que gasto, pero por las dudas hay que saber de qué vamos a justificarnos, ¿sí? Porque por las dudas nos lo pueden pedir. Y si nos lo piden y no tenemos cómo justificarlo, ahí sí nos lo van a descontar de los honorarios, aquello que nos han dado por adelantado, si no supimos justificarlo. Por eso hay que saber cómo pedirlo, cómo fundamentarlo y cómo justificarlo. Porque así como tenemos el derecho, tenemos una obligación también. Está buenísimo. Es Hay que un justamente, bueno, para, tiempo, hay un tiempo para pedir, como todo en la vida hay un tiempo. Hay un tiempo para pedir el adelanto de gastos y también para hacer el recurso de reposición, que si yo le llamo de queja, ¿no? No estoy de acuerdo con el monto que usted me dio y le explico por qué. Es algo que uno le diría al juez. No estoy de acuerdo con el anticipo de gastos que usted me otorgó y voy a fundamentar por qué. Pero hay un tiempo para hacerlo, tanto para pedirle como para quejarse. Y por eso, en adelante, los invito al curso específico donde todo esto se va a ampliar con un zoom enorme sobre todo lo que implica adelanto de gastos y cobro de honorarios. genial, Fanny, genial. Después tenemos que pasarle la fecha del curso cuando la tengamos bien definida, que suponemos que va a ser más o menos en un mes, un poquito más menos, pero más o menos es la idea. Eh, Millones de gracias porque la verdad que abriste un campo terrible. Roxana tenía una pregunta o había levantado la mano. Roxana, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tenía una pregunta, un poco por ahí con esto del tiempo, que comentaba Fanny al final, me sigue dando vueltas. Es por un caso que también es como bastante habitual, que el peritado no asiste a las citaciones. En esa causa me regularon anticipo de gastos 10.000 pesos. Ya lo cité 5 o 6 veces y no vino, y no me avisan con anticipación. ¿Cómo Y el citás? ¿Vos citás directamente o lo haces por expediente? No, por expediente, siempre por Ah, expediente. siempre, eso es otra cuestión. Hay que mm, siempre, todo lo que no está escrito no existe. Así que siempre es por expediente. Por eso aquellas cositas que el abogado siempre intenta ir medio por atrás, nunca, porque no está escrito en ningún lugar. Entonces, siempre por expediente. El anticipo de gastos, hay 5 días para pedirlo desde que ustedes son nombrados peritos en la causa. Lo que no pediste en esos 5 días, no lo podés pedir más.
Por eso hay que saber justificarlo, previendo incluso las ausencias, previendo incluso cuando tenemos que contestar las explicaciones y las impugnaciones, previendo las ausencias, previendo, por ejemplo, sentarse a leer el expediente. ¿A nadie se le ocurre que hay que gastar 2 horas de consultorio mínimo o 3 para sentarse a leer el expediente o lo leen en el colectivo? Hay que prever tantas cosas que están incluidas en el costo de las gestiones y diligencias necesarias para llevar a cabo esa pericia, que no es mi saber, es lo que necesito para poder demostrarle mi saber a su señoría y que su señoría tome una decisión. Son dos cosas distintas. Entonces, cuando el juez dice, no, pero ustedes saben en qué condiciones se anotaron. Sí, por supuesto que sabemos en qué condiciones desequilibradas, somos medios masoquistas, pero tampoco tontos, ¿no? Y aparte otra Pero, cosa por que pusiste eso ejemplo, de esto que vos decís, Fanny, sobre el prever las ausencias, por ejemplo, en este caso, que se Mirá, reiteran si y no, lo que pasa es que vos todo lo que vos no justificaste en el adelanto de gasto no existe. Lo que no previste en adelanto de gastos no existe. De todas maneras, no sé si sabés, pero aún cuando la pericia no se lleve a cabo, a vos te tienen que regular honorarios, independientemente del anticipo de gastos, estoy hablando de honorarios, el mínimo solamente por haber aceptado el cargo. En este caso, en Río Negro, depende de cada jurisdicción, pero el equivalente al mínimo, mínimo, por solamente haber aceptado el cargo y por H o por B, que no se pudo realizar la pericia, por supuesto que no por una cuestión propia, sino por una cuestión del actor, serían 300.000 pesos, que sería 5 IUs. Acá está regulado de esa sí, yo manera. estoy como la compañera que decía, no, ya está, me bajo, sigo con las No, otras causas. chicas, no, todo se cobra. Aún aceptando el cargo y no haciendo nada, se cobra. Por aceptar el cargo y no hacer nada, se cobra el mínimo. Está regulado en la ley, no es un invento Sí, mío. sí, Lo sí, dice eso la es real. ley. Sí, sí. Entonces, no solo que está regulado en la ley, no importa si vos podés cobrar primero por el anticipo de gastos, por todas, insisto, las diligencias y operatividades y costos técnicos, administrativos, operativos que voy a tener para hacer la pericia. Bueno, una vez que cobro eso, que en este caso son estos ejemplos, 240.000, 180.000, 200, 300.000, bueno, después veré si el señor actor va a venir o no a la pericia. Pues si no viene, no gastaré tanto dinero y eso no lo tengo que devolver tampoco. Y además voy a cobrar mis honorarios mínimos, que en este caso serían 5 IUs o 300.000 pesos cuando se resuelva el caso. Pero les adelanto y les spoileo que si están muy urgidos de cobrar, muy urgidos, están muy apretados y pasó un año desde que ustedes presentaron la pericia, tienen el derecho legal de cobrar el mínimo de esa pericia. Y lo pueden pedir y es obligación que se los paguen. Y lo pueden hacer ustedes. Así que fíjense que la cantidad de opciones que hay para cobrar. No hay que quedarse, hay que saber, nada más. En ese caso, en esto que vos ubicabas del tema del estas horas, por ejemplo, para leer el expediente y eso, la justificación iría por nuestros honorarios No son de honorarios. acuerdo. Una cosa hay que tener bien en claro que el anticipo de gastos refiere a las diligencias para las gestiones. Y la ley es clarísima. Dice, no son honorarios. Los honorarios están por la idoneidad. Que puede pasar que si no somos idóneos lo suficiente y hemos escrito cualquier barrabasidad en nuestra pericia y nos la han impugnado por ser una barbaridad, el juez diga, che, pero esto no va ni para atrás ni para adelante.
Incluso puedo remover a este perito porque el otro perito, el consultor técnico, me ha demostrado con su ciencia que este perito de oficio no sabe nada. Entonces lo remuevo y pido otra pericia. Ahí veremos nuestra idoneidad y nuestros honorarios, cómo nos lo pagan. Por más malos que seamos, nos van a pagar el mínimo, que es lo que nos corresponde, por haber aceptado el cargo y haber presentado la pericia. Por más bárbaros que hayamos sido, malísimos. Aún así cobramos. Si Fanny, somos buenos, mejor. ¿Eh? un lujo todo lo que compartiste. Vamos a cerrar por hoy acá el conversatorio y seguramente van a quedar un montón de cosas que van a ser llevadas a cabo por el curso que obviamente va a dar Fanny, que es un placer escucharla. Nos va a dar modelos, nos va a dar todo lo último que lo ha Todo. hecho ella cobrar realmente las herramientas que, bueno, Cari decía que hizo un curso conmigo, no, ese curso ya quedó, pero no obsoleto, lo siguiente obsoleto porque esto es totalmente, a ver, primero práctico para poder hacerlo nosotros mismos. Realmente cuando tenemos la fundamentación es muy distinto trabajar con herramientas y conocimientos que cuando decimos, bueno, a ver, pásenme un modelo, ¿cómo se pide? Y uno hace algo que ni siquiera sabe bien por qué lo hace, simplemente porque alguien te pasó un modelo de un escrito y lo pasás igual. Entonces, esto que contaba una de las chicas, que era Roxana, creo, o bueno, recién sobre la ausencia de los peritados, a mí me pasó un montón de veces. Hoy le contaba a Fanny que a una colega, yo tengo las oficinas de la consultoría que alquilo y mismo me pasa de cobrarle yo a las chicas el alquiler y decirle, pero a ver, me siento mal yo de que a vos te plantan una, dos, tres veces y que te quedás diciendo, bueno, listo, ya está. O sea, no, y lo vivo en carne propia porque vienen a hacer las pericias a mi consultoría y de hecho se alquilan las oficinas. Entonces, no, algo hay que hacer con todo esto. Y bueno, la idea Les voy es a pasar. poder justamente tener las herramientas que, bueno, Fanny nos va a dar, y nos está dando. Gracias Les voy millones por a- el Súper tiempo. agradecida, gracias. les paso ahí el mail Feliz. y el Instagram por si quieren escribir, e incluso el teléfono, pero con Cecilia vamos a dar el curso de adelanto de gastos y honorarios, que son dos cosas distintas, como ya adelanté, que tienen sus justificaciones y que se cobra. Todo lo que se hace en la justicia se cobra. Todo. Incluso por hacerlo mal, miren lo que les digo. Aún cuando se hace mal. Imagínense si O se hace aún cuando bien. no se hace. Aún cuando no se hace, exactamente, porque podemos presentarnos en el cargo y la pericia no hacerse y se cobra igual. Todo, adelanto de gastos, se cobra honorarios, todo. Es muy rentable siempre y cuando sepamos cómo Hacernos manejarnos ante valer. esto. Sí, hacernos valer y sepamos, sí. Quería una última cosita que alguien preguntó, dice que tengo... ah, ¿Qué entraría dentro de los costos operativos? Una infinidad de cosas que ya les voy a contar en el curso. Eh, Alguien preguntaba que qué pasaba si no, si la citada en garantía no presenta puntos de pericia, no pasa nada. Si la garantía no presenta, no pasa nada. De todas maneras, si la persona, el actor, tiene el beneficio de gratuidad por pobreza y no puede pagar el gasto de adelanto de gastos o eventualmente los honorarios cuando termine, la citada en garantía o la demandada, salvo y expresamente que desista de la prueba, solo en ese caso no la paga, pero tiene que desistir de la prueba. Y es una prueba que a él le interesa, porque lo están demandando por eso. Ah, Siempre pensemos eso, ¿no? Que hay un interés en el medio que alguien va a querer cobrar y que nosotros tenemos que pensar también que tenemos el derecho, como dice Fanny. El curso se va a dictar, a ver, como vivimos hoy en día y que todos tenemos muchas cosas, la idea con Fanny es que el curso va a ser sincrónico, online, pero va a quedar en modalidad grabada para quienes no puedan asistir hasta el online y para quienes quieran después incluso poder verlo también a su tiempo. Este, pero bueno, la idea en ese curso es incluso dejar todos los modelos descritos, o sea, va a ser un curso bien detallado en función a todo este pantallazo que nos trajo Fanny, como para que tengamos las herramientas. A ver, yo creo que vuelvo a lo mismo, si Fanny pudo, podemos todos, es lo mismo que digo yo como perito en otras áreas. O sea, si yo pude, cuando me dicen no voy a poder, sí, si yo pude, van a poder, porque, a ver, que alguien haya todos. podido significa que los demás también.
Simplemente es Pero animarte, tener además las es herramientas, muy tener los sencillo. fundamentos. Sí, esos escritos que vi ahí, que es una construcción, cuando uno pide un escrito, es como pedir casi una pericia. Es una elaboración, como yo les decía, que tiene más de 3 páginas, el escrito de pedido. No es, hola, sí, soy Pepito Juárez y le vengo a pedir adelanto de gastos, chao. Eso lo hace cualquiera, por eso no se cobra. Pero sentarse a lo mismo que hacer una pericia que lleva por lo menos un costo de 25 horas, miren lo que les digo, 25 horas hacerla en todo lo que implica la pericia, porque eso, hacer la pericia implica leer el expediente, como les decía, para empezar, ¿no? Que son horas de consultorio, entre otras, millones de otras cosas. Ese escrito fue elaborado en muchas horas de tiempo también. Así que no es un escritito de este tipo. Sí, les voy a presentar los modelos, les voy a, no solamente con toda la jurisprudencia, incluso jurisprudencia, fundamentos técnicos, operativos, administrativos, legales, todo está fundamentado, y incluso con los recursos de queja que pueden hacer. Lo mismo para Fanny, honorarios. un lujo y creo que es, yo primera y creo que todos nos quedamos con las ganas de, bueno, que nos cuentes y que nos enseñes más. Así que millones de gracias por este espacio. A Y ustedes vamos por a estar pasar, acá. están todos Ahí registrados, veo a una ver, nosotros colega de Edmense. Hola, Irene. Nosotras con Fanny pedimos que se registren en el formulario porque después la base de datos nos sirve para todo lo que nosotros podamos hacer, difundirles, todo lo que tenga que ver con esto que es de interés. Entonces, si alguien no está registrado, porfa, después regístrese así cuando podemos pasarle los del curso y pasarles si tenemos algún momento material o lo que fuese, ya tenemos una base de datos y no tenemos todo el tiempo que estar pidiéndola o pidiendo los mails. Entonces, simplemente compartirles a ustedes que sabemos ya que están en esta temática. Bueno, Ceci, muchas Bueno, gracias Fanny, por todo, ustedes por haber dedicado este tiempo que es muy valioso, que también habría que agregarlo en en los costos de adelanto de gastos, que eso en realidad va para los honorarios, pero no importa. Son horas, gente que nos dedicamos en nuestro trabajo, para hacer bien nuestro trabajo. para ser profesionales. Total. Chao, Bueno, gente. Fanny, millones Gracias de a ustedes. gracias. Bye bye. Chao, chao. Muchas gracias. Fanny, ¿te fuiste?